Hola, bienvenidos a este video explicativo sobre las medidas de posición y en esta ocasión voy a hablarles específicamente sobre los cuartiles, ¿sí? Porque de hecho existen tres, que son los cuartiles, los deciles y los percentiles, pero en este video voy a explicar específicamente el caso de los cuartiles, en qué consiste y cómo se halla. Para empezar, los cuartiles son datos que ocupan una posición determinada en un conjunto de datos ordenado. Estamos hablando siempre de datos numéricos. Y dividen al conjunto de datos, dice, en cuatro partes iguales. Existen tres tipos de cuartiles, el cuartil 1, el 2 y el 3. El cuartil 1 es un valor de la variable que es mayor o igual al 25% de los datos. Y es menor al otro 75% aproximadamente. El segundo cuartil, el cuartil número 2, es el que ocupa un lugar central y es equivalente a la mediana. Por lo tanto, es o mayor o igual al 50% o menor o igual al 50% aproximadamente de los datos. Y el tercer cuartil, el cuartil número 3, es un valor de la variable que es mayor o igual al 75% de los datos. Bueno, veamos entonces cuál es la fórmula para hallar los cuartiles en el caso de una distribución de datos agrupados y qué significa cada uno de estos símbolos. Fíjense que acá dice Q sub K es igual a LI más, entre paréntesis, dice K por N sobre 4 menos F acumulada dividido F sub K por C. Ahora, ¿qué significan todos estos símbolos? Para empezar, K representa el número de cuartiles, o sea, K puede ser 1, 2 o 3 en este caso. LI representa el límite inferior de la clase del intervalo donde está el cuartil. El valor N es el número total de datos con el que se está trabajando. FAQ significa frecuencia acumulada, pero del intervalo de clase que antecede a la clase del cuartil K. F sub K es la frecuencia absoluta de la clase donde está este cuartil K que estamos buscando. Y por último, C representa el tamaño del intervalo de clase del cuartil K con el que estamos trabajando. Pasamos entonces ahora a la aplicación de esto. Y normalmente se utilizan los cuartiles para ver, como dijimos, la posición que ocupa un dato en un conjunto de datos ordenados. En este caso, esta tabla que yo les estoy mostrando acá nos muestra la distribución de puntajes de un conjunto de alumnos. Como pueden observar, la suma de las frecuencias da 36, entonces estamos hablando de 36 alumnos, en donde sus puntajes van desde 20 hasta 120. ¿Sí? Podemos ver que va de 20 en 20 cada uno de los intervalos. Tenemos aquí la columna de las marcas de clase que no utilizamos en el caso de la fórmula de los cuartiles, pero sí utilizamos la columna de las frecuencias absolutas y también necesitamos la columna de frecuencias acumuladas. Entonces, fijándonos en la fórmula, para empezar, para hallar el caso, el Q sub 1, que sería el cuartil número 1, tenemos que hallar primero la clase en donde se encuentra este cuartil. Y para eso se utiliza esta fórmula que está acá, que es K por N sobre 4. Es la fórmula que nos da la posición corresponde a este cuartil con respecto a la clase a donde se encuentra. Entonces, si yo multiplico, como busco el caso del cuartil número 1, K es igual a 1, sería 1 por N, que es 36, dividido 4, y eso da 9. Entonces, tengo que buscar una frecuencia acumulada que corresponda a un número que sea menor o igual a 9. En este caso sería mayor o igual a 9. En este caso sería 14. Quiere decir que en este intervalo que va de 40 a 60 está el cuartil número 1. Ahora, aplicando la fórmula sería primero el límite inferior de la clase, que en este caso es 40, más K por N sobre 4, que es un cálculo que ya hicimos anteriormente, y yo 9, entonces yo coloco aquí el 9, menos la frecuencia acumulada anterior a esta clase. Entonces me fijo, si esta es la clase donde está el cuartil número 1, la frecuencia acumulada anterior que voy a considerar es esta, la del número 4, dividido, dice 10. ¿Por qué 10? Porque 10 es la frecuencia absoluta de esta clase, y luego multiplicado por 20 porque cada clase va de 20 en 20. Al hacer todo este cálculo nos da que el cuartil número 1 es 50. Quiere decir, ¿y cómo interpretamos esto ahora?
Quiere decir entonces que el 25% de los alumnos tuvo un puntaje aproximadamente menor o igual a 50 puntos. Y también podríamos decir que el 75% de los alumnos tuvo un puntaje mayor a 50 puntos. Entonces ahí tenemos una idea de cómo está la distribución de datos. Vayamos ahora al ejemplo número 2. Obviamente estamos hablando del cuartil número 2. ¿sí? Y si queremos hallar el cuartil número 2, de vuelta aplicamos la fórmula de posición, que sería K por N sobre 4, para identificar la clase. Aquí K vale 2, entonces sería 2 por 36 sobre 4 y me da 18. Busco la frecuencia acumulada que sea mayor o igual a 18, que en este caso es esta clase, donde va de 60 a 80, quiere decir que entre 60 y 80 están los valores que corresponden a este cuartil. No sabemos todavía cuál es, entonces ahí procedemos a aplicar la fórmula. Y ahí fíjense que yo el límite inferior que tomé es el de 60, porque corresponde al límite inferior de dicha clase. Luego el K por N sobre 4, que ya es un cálculo anterior, que es de 18, lo reemplacé aquí, menos la frecuencia acumulada anterior a esta clase, que es 14, entonces puse 18 menos 14, dividido 15, porque 15 es la frecuencia absoluta de esta clase, y multiplicado por 20, ¿por qué? Porque cada clase va de 20 en 20. Al hacer el cálculo, nos sale como resultado que Q sub 2 es igual a 65,3. Siempre se hace el redondeo para arriba, en este caso sería 65. Podemos decir que el 50% de los alumnos o tiene un puntaje menor o tiene un puntaje mayor a 65 puntos. ¿sí? Porque sabemos nosotros que el cuartil número 2 corresponde al dato central, que siempre coincide con la mediana. Ahora vayamos al último ejemplo, que es el cuartil número 3. Hacemos el mismo procedimiento, K por N sobre 4, que en este caso el valor de K sería 3. Y ahí podemos aplicar la fórmula y obtenemos que eso es igual a 27. ¿sí? Ahí vemos entonces que el intervalo 27 sería el mismo que anteriormente tomamos, el que va de 60 a 80. Y ahí al reemplazar sería 60 más 27, que es K por N sobre 4 menos 14 dividido 15, y nos da como resultado 77,33, que por redondeo lo consideramos como 77. Bueno, y fíjense que la interpretación sería que el 75% de los alumnos tuvo un puntaje menor o igual a 77 puntos y que solo el 25% aproximadamente supera a este puntaje. Esa sería la interpretación en este caso, en este problema del cuartil número 3. Bueno, y en síntesis, para comprender bien la aplicación y la utilidad que tienen los cuartiles, no olviden que estos cuartiles son valores que ocupan una posición en un conjunto de datos. Y aquí, como yo les hice en esta ilustración, es más o menos esto lo que ocurre. Cuando yo encuentro que un número está posicionado en el cuartil número 1, puedo decir que el 25% aproximadamente es menor a ese número. O también fíjense en el otro lado, ¿cuánto por ciento es mayor? Aproximadamente el 75% le supera. Cuando hallamos el cuartil número 2 estamos encontrando el número que ocupa el lugar central. Y cuando hallamos el cuartil número 3 estamos hallando un valor que está posicionado de tal manera que el 75% aproximadamente es menor a ese dato y solo el 25% lo supera. Espero que esta explicación haya aclarado tus dudas y que hayas aprendido un poco más sobre los cuartiles.